La hija de la niñera tomó la mano del millonario y lo llamó de una manera inesperada. El grito retumbó en el vestíbulo de mármol como un disparo de cañón, haciendo que las lágrimas de Elena se helaran antes de salir de sus ojos. «He dicho que se largue. Y llévese a esa criatura ruidosa inmediatamente. Esto es una casa decente, no una guardería». La puerta de roble macizo del despacho se abrió de golpe, y una mujer joven, con el uniforme de empleada desaliñado y el rostro bañado en llanto, salió prácticamente corriendo. En sus brazos arrastraba a un niño pequeño, de no más de 4 años, que lloraba asustado, aferrándose al cuello de su madre como si fuera el único salvavidas en medio de una tormenta. Elena, sentada en el borde de una silla isabelina incomodísima en el pasillo de espera, encogió las piernas instintivamente. Sintió un nudo en el estómago tan fuerte que pensó que iba a vomitar allí mismo. Aquella mujer que acababa de ser despedida con tanta crueldad era la candidata anterior. Su pecado había sido simple. No tenía con quién dejar a su hijo y cometió el error fatal de traerlo a la mansión de don Arturo. Y antes de adentrarnos en este momento que cambiará para siempre el destino de nuestra protagonista, quiero invitarte a que te suscribas ahora mismo al canal. Historias como esta, llenas de verdad y emoción, las preparamos con mucho cariño para ti. Además, me encantaría leerte. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy. Tu compañía es lo más valioso que tenemos. Elena apretó su bolso desgastado contra su pecho. Dentro de ese bolso no había más que sus documentos, un pañuelo y una foto de Sofía, su hija de 6 años. Sofía, que en ese preciso momento estaba al cuidado de una vecina anciana que apenas podía caminar. Elena necesitaba ese trabajo. No era un capricho, no era para comprar lujos, era cuestión de supervivencia. Debía 2 meses de alquiler en el pequeño cuarto donde vivían, y la dueña ya le había advertido que, si no pagaba esa semana, encontraría sus cosas en la acera. Sus manos, ásperas por años de limpiar pisos ajenos y fregar ropa con agua fría, temblaban visiblemente. El silencio que siguió a los gritos fue aún más aterrador. La mansión de don Arturo Sandoval no era simplemente una casa grande, era un mausoleo. Los techos eran altísimos, decorados con molduras doradas que parecían juzgar a quien osara levantar la vista. El suelo brillaba tanto que Elena podía ver el reflejo de su propia angustia en él. No había ni una mota de polvo, ni un objeto fuera de lugar. Era la perfección fría, estéril y solitaria de un hombre que tenía todo el dinero del mundo, pero que había expulsado cualquier rastro de calor humano de su vida. «La siguiente», dijo una voz seca y metálica. Era el mayordomo, un hombre delgado y serio que parecía mimetizado con las paredes grises. Elena se puso de pie, alisándose la falda humilde que se había puesto para causar buena impresión. Sus piernas pesaban como plomo mientras caminaba hacia la puerta del despacho, que había quedado entreabierta como la boca de un lobo esperando su presa. Al entrar, el aire acondicionado la golpeó. Hacía frío, un frío artificial que contrastaba con el calor de la tarde afuera. Don Arturo estaba sentado detrás de un escritorio de caoba tan grande que parecía una barricada. Tenía 75 años, pero su postura era rígida, militar. Su cabello era totalmente blanco, peinado hacia atrás sin un solo pelo rebelde, y sus ojos eran de un color gris acero, penetrantes, cansados y cargados de una amargura antigua. No levantó la vista cuando Elena entró. Siguió leyendo unos documentos, dejándola allí, de pie, esperando, haciéndola sentir pequeña e insignificante. «Siéntese», ordenó finalmente, sin mirarla. Elena obedeció, sentándose en el borde de la silla frente al escritorio. Don Arturo dejó los papeles a un lado, se quitó las gafas de lectura con lentitud y la miró por primera vez. Fue una mirada que la escaneó de arriba a abajo, buscando fallos, buscando desorden, buscando debilidad. Elena Ramírez. Leyó él su nombre en la hoja de vida que tenía sobre la mesa. «Veo que tiene experiencia. Buenas referencias de la familia Montalvo. Dicen que es usted discreta, rápida y que cocina bien». «Sí, señor. Hago mi trabajo con mucha dedicación», respondió ella,
intentando que la voz no le temblara. Don Arturo se recostó en su silla de cuero, entrelazando los dedos de las manos. Sus manos eran grandes, con manchas de la edad, pero fuertes. No me interesa si cocina bien, Elena. Puedo contratar al mejor chef de la ciudad si quiero comer, dijo con un tono despectivo. Lo que me interesa es el silencio. ¿Vio a la mujer que salió hace un momento? Elena asintió, incapaz de hablar. Era una buena limpiadora, pero cometió un error imperdonable. Trajo ruido a mi casa, trajo caos. Los niños son eso, caos, suciedad, gérmenes y ruido. Don Arturo se inclinó hacia adelante, su rostro endurecido por una mueca de disgusto. Yo soy un hombre mayor, enfermo y cansado. He trabajado toda mi vida para tener paz. No soporto los gritos, no soporto los juguetes tirados, no soporto las interrupciones. Mis propios hijos aprendieron eso hace mucho tiempo, y por eso no vienen, y así lo prefiero. El corazón de Elena latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo en medio de aquel silencio sepulcral. Cada palabra de don Arturo era una advertencia. Estaba describiendo a Sofía. Sofía, que reía alto, que cantaba canciones inventadas, que corría por el parque. Sofía, que era la luz de su vida, acababa de ser descrita como una plaga por este hombre poderoso. El sueldo es el doble de lo que pagaba la familia Montalvo, continuó don Arturo, lanzando la cifra como quien lanza un anzuelo. Además, tendrá seguro médico completo y bonificaciones en Navidad si la casa se mantiene impecable. Pero tengo una sola condición, una regla de oro que, si se rompe, le costará el empleo en el acto, sin derecho a reclamo. Elena tragó saliva. El dinero que ofrecía no solo pagaría el alquiler, le permitiría comprarle zapatos nuevos a Sofía, quizás incluso ahorrar para que en el futuro pudiera ir a una buena escuela. Era la salvación económica que había estado rezando cada noche. ¿Cuál es la condición, señor?, preguntó ella en un susurro. Disponibilidad total y absoluta soledad, sentenció don Arturo, clavando sus ojos grises en los de ella. Necesito a alguien que pueda quedarse hasta tarde si tengo una cena. Alguien que no tenga que salir corriendo porque el niño tiene fiebre o porque hay reunión en la escuela. Necesito a alguien sin ataduras. Alguien que entienda que su prioridad es esta casa. El tiempo pareció detenerse. La pregunta flotaba en el aire, pesada y peligrosa. Elena pensó en la carita de Sofía cuando la dejó esa mañana, dándole un beso en la mejilla y diciéndole: «Mami va a conseguir un trabajo para comprarte una muñeca». Pensó en la dueña de la casa gritándole por el alquiler. Pensó en la nevera vacía. La verdad le costaría el trabajo. La mentira le costaría el alma, pero le daría de comer a su hija. Don Arturo la miró fijamente, impaciente. «Así que dígame la verdad, Elena, y míreme a los ojos. ¿Tiene usted familia? ¿Tiene marido, hijos, nietos, o alguien que vaya a distraerla de sus obligaciones aquí?» Fue el momento más difícil de su vida. Elena sintió como si una mano invisible le apretara la garganta. Negar a su hija era como negarse a sí misma. Era una traición al amor más grande que sentía. Pero el instinto de supervivencia de una madre es una fuerza feroz. Por ella, pensó. Lo hago por ella. Elena levantó la barbilla, forzó una calma que no sentía y sostuvo la mirada del millonario. «No, señor», dijo con voz firme, aunque por dentro se estaba rompiendo en pedazos. «No tengo a nadie. Soy una mujer sola. Mi trabajo es lo único que tengo». Don Arturo la observó unos segundos más, buscando cualquier rastro de engaño. El silencio se alargó, tenso, asfixiante. Finalmente, el anciano soltó el aire y asintió levemente, satisfecho con la respuesta. «Bien. La soledad es una virtud, Elena, aunque la gente diga lo contrario. La soledad garantiza el orden». Tomó un bolígrafo de oro y firmó un papel sobre su escritorio. «Está contratada. Empieza mañana a las 7 en punto. Y recuerde, si veo un solo juguete, si escucho un solo llanto, si me entero de que me ha mentido, saldrá por esa puerta más rápido de lo que entró. Puede retirarse». Elena salió del despacho con las piernas temblando incontrolablemente. Al cerrar la puerta tras de sí,
Tuvo que apoyarse en la pared del pasillo para no caerse. Había conseguido el trabajo. Había salvado su techo y la comida de Sofía. Pero al salir de aquella mansión fría y lujosa, sintió un peso enorme en el pecho. Había vendido su tranquilidad a cambio de seguridad. Ahora, su vida se convertiría en un juego peligroso de sombras y secretos. Y mientras caminaba hacia la parada del autobús, no podía dejar de pensar en que acababa de borrar a su hija de su vida frente al mundo, y rogaba a Dios que esa mentira no se convirtiera en su condena. Habían pasado 2 semanas desde aquella entrevista y Elena se había convertido en una sombra eficiente dentro de la mansión. Se movía sin hacer ruido, limpiaba superficies que ya brillaban y evitaba mirar a don Arturo a los ojos. El miedo a perder el empleo seguía intacto, latiendo en su pecho cada vez que el anciano entraba en una habitación. Sin embargo, aquel martes algo era diferente. El aire en la casa no estaba cargado de la habitual tensión fría, sino de una expectativa nerviosa. Era el 15 de octubre. Don Arturo cumplía 75 años. Desde temprano, el señor Sandoval había dado órdenes precisas. Quería la mesa del comedor principal preparada para una cena de gala. Saque la vajilla de porcelana francesa, Elena, la de los bordes de oro, y las copas de cristal de Bohemia. Había ordenado con una voz que, por primera vez, tenía un matiz de entusiasmo. Elena pasó la tarde puliendo cubiertos de plata y arreglando un centro de mesa con flores frescas que habían costado más de lo que ella ganaba en un mes. El chef contratado preparó un banquete digno de reyes: langosta, asado, vinos de cosechas antiguas y un pastel elegante adornado con una fina lámina de chocolate. A las 8 de la noche, don Arturo bajó las escaleras. Se había vestido con un smoking impecable, se había afeitado con esmero y olía a colonia cara. Parecía un patriarca esperando recibir el homenaje de su dinastía. Se sentó en la cabecera de la mesa larga, esa mesa inmensa con capacidad para 12 personas, que ahora lucía desoladoramente vacía. Elena se quedó de pie junto al aparador, lista para servir, con las manos cruzadas y la mirada baja, tal como dictaba el protocolo. El reloj de péndulo del pasillo marcó las 8:30. Nadie tocó el timbre. El reloj marcó las 9. La comida empezaba a enfriarse. Don Arturo no probó bocado. Tenía su teléfono móvil sobre el mantel blanco, justo al lado de su copa de vino. Lo miraba fijamente, como si con la fuerza de su mente pudiera obligarlo a sonar. De repente, la pantalla se iluminó y vibró. El anciano se abalanzó sobre el aparato con una rapidez que delataba su desesperación. Sus ojos recorrieron la pantalla y, en cuestión de segundos, el brillo de esperanza se apagó, dejando paso a una oscuridad abrumadora. No era una llamada. Era un mensaje de texto. Elena, desde su posición, pudo ver cómo los hombros de don Arturo se hundían. El mensaje era de su hijo mayor, Roberto. No había una voz, no había un «te quiero, papá». Solo un texto frío que decía: «Felicidades, el depósito mensual no ha llegado. Avísame cuando lo hagas, estoy en una reunión». Minutos después, llegó un correo electrónico de su hija menor, una tarjeta digital prefabricada enviada por su secretaria. El silencio en el comedor se volvió insoportable. No había risas. No había brindis. No había familia. Solo un anciano rico rodeado de objetos caros que no podían abrazarlo. Don Arturo dejó el teléfono sobre la mesa con desprecio, como si el aparato le hubiera quemado la mano. Miró las sillas vacías a su alrededor. Esas sillas donde deberían estar sus nietos, sus hijos, la vida que él creía haber construido con su dinero. «Retire todo, Elena», murmuró con la voz rota, sin levantar la cabeza. «Pero señor, el pastel, ni siquiera ha soplado la vela», se atrevió a decir ella, rompiendo por un segundo su papel de empleada invisible. «He dicho que lo retire todo», gritó él, dando un golpe en la mesa que hizo tintinear las copas de cristal. «A la basura. Todo a la basura. No tengo hambre y no tengo nada que celebrar». Elena se apresuró a recoger los platos, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras se llevaba la langosta intacta a la cocina, miró de reojo a su jefe. Don Arturo se había quitado las gafas y se frotaba los ojos con una mano temblorosa.
En ese momento, el ogro que la había aterrorizado en la entrevista desapareció. Elena ya no vio al millonario tirano. Vio a un hombre profundamente pobre, un hombre que tenía millones en el banco, pero que esa noche era más indigente que ella. Porque ella, al llegar a su humilde cuarto, tendría los besos de Sofía, pero él solo tenía el eco de su propia soledad en una mansión demasiado grande. Y por primera vez, Elena no sintió miedo de él. Sintió pena. La calma aparente de los días siguientes se rompió con el sonido estridente del teléfono a las 5 de la mañana. Afuera, el cielo de la ciudad estaba gris y amenazante, presagiando tormenta. Pero la verdadera tempestad estaba a punto de desatarse dentro de la vida de Elena. Al contestar, la voz angustiada de la hija de su vecina, doña Clara, la heló hasta los huesos. Elena, se llevaron a mi mamá al hospital de urgencia. Ha tenido un preinfarto. No puede cuidar a Sofía hoy, ni mañana. No sabemos cuándo volverá. Elena colgó el teléfono y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró hacia la camita donde su pequeña Sofía dormía plácidamente, abrazada a un oso de peluche al que le faltaba un ojo. Su mente empezó a correr a 1000 por hora. No tenía dinero para una guardería privada. No tenía parientes en la ciudad. Y lo peor de todo, tenía que estar en la mansión de don Arturo en menos de 2 horas. Recordó las palabras del millonario, afiladas como cuchillos. Necesito a alguien sin ataduras. Si falla se va. Faltar ese día no era una opción. Significaría el despido inmediato y con ello, el desahucio. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido, suscríbete al canal y no olvides dejar tu like. Y dime desde qué ciudad nos estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Elena respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos, y tomó la decisión más arriesgada de su vida. Despertó a la niña con suavidad. «Mi amor, despierta. Hoy vamos a jugar a los espías», le susurró, intentando que su voz sonara divertida y no aterrorizada. Sofía se frotó los ojos, confundida. «A los espías, mami». «¿Dónde?» «En el trabajo de mamá. Pero es una misión secreta. Muy secreta. Nadie, absolutamente nadie puede saber que estás allí. ¿Entendido?» El viaje en autobús hacia la zona rica de la ciudad fue una tortura silenciosa. Elena sentía que todos la miraban, que todos sabían que estaba a punto de romper la regla sagrada de su jefe. Al llegar a la entrada de servicio de la mansión, el corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Miró a ambos lados de la calle, abrió la puerta trasera con sigilo y empujó a Sofía hacia adentro rápidamente, como si estuvieran cometiendo un crimen. La llevó a una pequeña habitación en el ático, un cuarto de almacenamiento que rara vez se usaba, lleno de cajas viejas y mantas de invierno. «Escúchame bien, mi vida», le dijo Elena, arrodillándose frente a ella y tomándole las manitas. «Tienes que quedarte aquí. Te he traído tus libros de colorear y unas galletas, pero no puedes hacer ningún ruido, ni un solo ruido. Si tienes ganas de toser, te tapas la boca con la almohada. Si escuchas pasos, te escondes detrás de esas cajas. Si el señor Gruñón te descubre». La voz de Elena se quebró. «Mami se quedará sin trabajo y no tendremos casa». Los ojos grandes de Sofía se llenaron de miedo, pero asintió con una madurez impropia de sus 6 años. «Seré un ratoncito invisible, mami. Lo prometo». Elena le dio un beso en la frente, cerró la puerta con cuidado y bajó las escaleras hacia la cocina, secándose el sudor frío de la frente. Justo a tiempo. El timbre de servicio sonó. Era don Arturo pidiendo su café. Elena se alisó el delantal y entró en el escenario de su mentira, rogando al cielo que su ratoncito no hiciera ni el más mínimo sonido, porque en esa casa silenciosa, hasta un suspiro podía ser una sentencia de muerte. El tiempo para un adulto se mide en horas y minutos, pero para una niña de 6 años encerrada en un cuarto oscuro y lleno de polvo, el tiempo es una sustancia pegajosa y eterna. Sofía había coloreado ya todas las páginas de su cuaderno. Había contado las cajas apiladas contra la pared. 12. Había contado las grietas del techo.
3. Y había intentado dormir, pero el miedo a que el señor Gruñón la descubriera la mantenía con los ojos abiertos como platos. Su madre, Elena, estaba lejos, en el ala oeste de la mansión, limpiando los ventanales del salón principal, rezando en silencio mientras pasaba el trapo una y otra vez sobre el cristal. La casa estaba sumida en ese silencio sepulcral que tanto amaba don Arturo y que tanto aterraba a la pequeña. Pero de repente, la calma se rompió. Un estruendo seco, como de algo pesado cayendo contra la madera, seguido de un sonido cristalino de vidrios rotos, resonó desde la planta baja. Sofía dio un respingo. Su corazón empezó a latir desbocado. Había sido su mamá. ¿Le había pasado algo malo? La niña pegó la oreja a la puerta. Escuchó un gemido. No era un grito de mujer, era una voz grave, ronca, cargada de frustración y dolor. Maldita sea, maldita vejez inútil. El instinto de obediencia de Sofía le gritaba que se quedara quieta, que recordara la promesa de ser un ratoncito invisible. Pero la curiosidad y una extraña preocupación infantil fueron más fuertes. Abrió la puerta del cuarto de servicio a apenas unos milímetros. El pasillo estaba desierto. Con pasos vacilantes, salió de su escondite. Sus zapatillas viejas y desgastadas no hacían ruido sobre las alfombras persas que cubrían el suelo del pasillo principal. Sofía caminó guiada por el sonido de una respiración agitada. Bajó 3 escalones, asomándose por la barandilla de caoba. La puerta de la biblioteca, ese santuario sagrado donde don Arturo pasaba sus mañanas leyendo y bebiendo whisky, estaba entreabierta. Sofía se acercó, sintiéndose diminuta ante la inmensidad de aquellos marcos de puerta gigantescos. Al asomarse, vio la escena. Don Arturo no estaba sentado en su imponente sillón de cuero. Estaba de pie, pero encorvado, aferrándose al borde de su escritorio con una mano blanca por la presión. En el suelo, a sus pies, yacían los restos de una jarra de cristal hecha añicos y un charco de líquido ámbar que se extendía por la alfombra. El bastón del anciano había rodado lejos de su alcance. Arturo intentaba agacharse para recuperar su bastón, pero su espalda rígida y sus rodillas doloridas se lo impedían. Era una imagen patética y poderosa a la vez. El hombre dueño de todo aquel imperio, incapaz de recoger un simple pedazo de madera del suelo. Estaba rojo de ira, temblando, humillado por su propia debilidad física. «¡Elena!», intentó gritar, pero le salió un graznido ahogado por la falta de aire. Fue entonces cuando sintió una presencia. Algo cambió en la atmósfera de la habitación. Don Arturo giró la cabeza bruscamente hacia la puerta, esperando ver a su empleada. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Allí, parada en el umbral, con un vestido sencillo de algodón y 2 trenzas despeinadas, estaba una niña. Una niña pequeña que lo miraba con unos ojos negros, enormes y profundos. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad inmensa. Arturo parpadeó, pensando que quizás la medicación para la presión le estaba provocando alucinaciones. Un niño, en su casa, en su biblioteca. La sorpresa inicial dio paso rápidamente a la furia habitual. La sangre le subió al rostro. Elena le había mentido. Esa mujer le había dicho que no tenía a nadie, y ahora había una criatura invadiendo su espacio vital. «¿Pero qué demonios?», rugió Arturo, enderezándose con dificultad y olvidando por un segundo su dolor. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Largo». Su voz fue un trueno diseñado para asustar, para hacer que cualquiera saliera corriendo. Había empleado ese tono con ejecutivos, con abogados y con sus propios hijos, y siempre había funcionado. Pero la niña no corrió. Sofía dio un paso al frente, entrando en la cueva del león. Miró los vidrios rotos, miró el bastón tirado y luego miró las manos temblorosas del anciano. En su inocencia, no vio al millonario furioso. Vio a alguien que necesitaba ayuda y que estaba triste porque se le había roto algo bonito. El tiempo se congeló en la biblioteca. El viejo y la niña se miraron fijamente, 2 mundos colisionando en un silencio tenso que presagiaba la tormenta que estaba por caer sobre Elena. Arturo esperaba el llanto. Toda su vida,
Su voz de trueno había provocado dos reacciones en la gente: la sumisión absoluta o el llanto aterrorizado. Pero aquella niña no hizo ninguna de las dos cosas. En lugar de retroceder hacia la puerta, Sofía dio otro paso hacia adelante, adentrándose en el campo minado de cristales rotos que brillaban peligrosamente sobre la alfombra persa. «¡Niña, quieta!», bramó Arturo, pero esta vez su grito no fue de furia, sino de una alarma instintiva. «¡Te vas a cortar los pies! ¡No te muevas!». Sofía se detuvo, pero no porque él se lo ordenara, sino porque vio algo que la preocupó más que los gritos del anciano. Vio cómo la mano derecha de Arturo, la que intentaba sostenerse en el borde del escritorio, temblaba violentamente. No era un temblor de ira, era el temblor de la debilidad, del azúcar bajando o de la presión subiendo, ese malestar que a veces dejaba al poderoso magnate sintiéndose como un muñeco de trapo. Con una agilidad sorprendente, la niña esquivó los fragmentos de vidrio más grandes. Se agachó con cuidado y sus dedos pequeños se cerraron alrededor de la empuñadura de plata del bastón que había rodado lejos del alcance de Arturo. El bastón era pesado, de madera maciza, pero ella lo levantó con ambas manos, haciendo un esfuerzo visible. Arturo la miraba, estupefacto, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. El dolor en su espalda le impedía enderezarse, manteniéndolo en esa posición vulnerable, medio doblado sobre su escritorio. Sofía se acercó a él. Estaba tan cerca que Arturo pudo oler el aroma a champú de manzanilla y a galletas dulces que emanaba de ella. La niña extendió los brazos y le ofreció el bastón. «Toma», dijo con una voz suave, dulce, que contrastaba brutalmente con la atmósfera cargada de la habitación. «Se te cayó tu palo». Arturo, todavía temblando, alargó la mano y tomó el bastón. Al sentir la madera firme bajo sus dedos, pudo por fin enderezarse y apoyar su peso, aliviando el dolor punzante de sus piernas. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura, intentando recuperar al don Arturo implacable para echar a esa intrusa. Pero entonces, Sofía hizo algo impensable. Al ver que la mano del anciano seguía temblando mientras sostenía el bastón, ella extendió su manita y la posó suavemente sobre el puño cerrado de él, acariciando la piel arrugada y llena de manchas de la edad. Su tacto era cálido, vivo, eléctrico. «¿Te duele?», preguntó ella, inclinando la cabeza con curiosidad. «A mi abuelita Clara también le tiemblan las manos cuando se olvida de tomar su medicina. Tienes que tener cuidado, abuelito, te puedes lastimar muy feo con los vidrios». La palabra golpeó a Arturo en el pecho con más fuerza que un infarto. Abuelito. Nadie lo llamaba así. Sus nietos biológicos, los hijos de Roberto y Claudia, lo llamaban abuelo Arturo, con una formalidad fría, y solo lo hacían cuando querían pedirle el último modelo de teléfono o un viaje a Europa. Jamás, en 75 años, alguien había pronunciado esa palabra con tanta naturalidad, con tanta preocupación genuina, sin esperar nada a cambio. Arturo se quedó paralizado. La furia se evaporó, dejando un vacío extraño en su estómago. Miró a la niña a los ojos y vio su propio reflejo en esas pupilas oscuras. No vio miedo, vio compasión. Yo no soy tu abuelo», murmuró, pero su voz salió ronca, sin fuerza, despojada de toda autoridad. «Ya lo sé», respondió Sofía con una lógica aplastante. «Pero te pareces a uno, tienes el pelo de nieve y estás triste. Los abuelitos tristes necesitan que los cuiden». Antes de que Arturo pudiera procesar lo que estaba pasando, se oyó un grito ahogado desde la puerta. «¡Sofía!». Elena estaba allí, pálida como un fantasma, con los ojos desorbitados de terror. Llevaba el trapo de limpiar en la mano y parecía a punto de desmayarse. Había escuchado el ruido de los cristales y había corrido, imaginando lo peor. Al ver a su hija junto al millonario, tocándole la mano, Elena sintió que el mundo se acababa. El despido era inminente. La calle la esperaba. «Señor, don Arturo, yo», balbuceó Elena, entrando en la habitación y agarrando a Sofía por los hombros para apartarla de él bruscamente. «Perdóneme, por favor, perdóneme.
No tenía con quién dejarla. Fue una emergencia. Le juro que nos vamos ahora mismo. No hace falta que llame a seguridad. Nos vamos ya. Elena empezó a arrastrar a la niña hacia la salida, llorando, temblando tanto o más que el anciano. Vámonos, Sofía. Le dije que no salieras. Le dije que te portaras bien. Arturo observó la escena. Vio el terror puro en los ojos de la madre. Vio la confusión en la cara de la niña, que no entendía por qué su mamá lloraba si ella solo había ayudado al señor del pelo de nieve. Arturo miró su bastón. Miró el vaso de agua que tenía en el escritorio. Recordó el tacto cálido de la mano de la niña. Y por primera vez en años, una decisión no basada en el dinero o el poder cruzó por su mente. «¡Alto!», ordenó Arturo. Su voz recuperó la fuerza, pero ya no era un grito de guerra. Elena se congeló en el umbral, abrazando a su hija, esperando el golpe final. «Señor, por favor», suplicó ella. Arturo se aclaró la garganta, sintiéndose extrañamente avergonzado de su propia crueldad anterior. «Suelta a la niña, Elena. No le hagas daño. No ha hecho nada malo». Hizo una pausa, mirando los cristales rotos en el suelo. «Solo me ha pasado el bastón». Elena se giró lentamente, incrédula. «¿Señor?» «Dije que se detengan». Arturo suspiró, un sonido largo y cansado. «Y tráigame un té, Elena. Un té de manzanilla. Y traiga otro vaso, de leche con chocolate. O lo que sea que tomen los niños». «¿Cómo dice?», preguntó Elena, pensando que había escuchado mal. «Que la niña se queda», sentenció Arturo, volviendo a sentarse en su sillón y evitando mirar a Elena para que no viera la humedad sospechosa en sus ojos grises. «No voy a echar a la calle a la única persona en esta casa que se ha preocupado por si me corto con un cristal. Y limpie este desastre. Pero con cuidado. No quiero que el ratoncito se lastime las patas». Elena regresó a la cocina sintiendo que caminaba sobre nubes de algodón, aunque sus piernas seguían temblando por la adrenalina. Preparó el té de manzanilla tal como le gustaba al señor, con la temperatura exacta y 2 gotas de limón, y calentó la leche con chocolate con un cuidado reverencial, como si estuviera preparando una pócima mágica que acababa de salvarle la vida. Mientras colocaba las galletas de mantequilla en la bandeja de plata, no pudo evitar sonreír entre lágrimas. Aquel hombre, conocido por su corazón de piedra, había bajado la guardia ante la mirada limpia de su hija. Al volver a la biblioteca, la escena que encontró se le quedó grabada en el alma para siempre. Don Arturo no estaba gritando, ni siquiera estaba leyendo. Estaba sentado en su gran sillón de cuero, observando a Sofía. La niña, por su parte, había trepado a una silla isabelina frente a él, con los pies colgando a varios centímetros del suelo, balanceándolos rítmicamente mientras miraba con fascinación los libros que cubrían las paredes de suelo a techo. «Aquí tiene, señor», dijo Elena con voz suave, dejando la bandeja sobre una mesita auxiliar. «Y aquí está tu leche, Sofía. Di gracias». «Gracias, señor del pelo de nieve», dijo la niña con una sonrisa que iluminó la habitación oscura. Arturo carraspeó, incómodo pero extrañamente complacido. «De nada, y llámame Arturo». «Señor del pelo de nieve» es demasiado largo. Elena hizo ademán de retirar a la niña para que tomara su merienda en la cocina, pero Arturo levantó una mano, deteniéndola. «Déjela ahí, Elena. No me gusta comer solo. Si va a hacer ruido masticando galletas, prefiero verla». Y así comenzó la merienda más extraña y maravillosa que esa mansión había presenciado jamás. El millonario solitario y la hija de la empleada compartieron el silencio, roto solo por el crujido de las galletas y los sorbos de leche. Pero la curiosidad de Sofía no podía contenerse mucho tiempo. «¿Vives aquí tú solo?», preguntó la niña de repente, con la boca manchada de chocolate. «Sofía, no molestes», intentó reprenderla Elena desde la esquina donde limpiaba el polvo. «Déjala que pregunte», interrumpió Arturo, mirando a la niña. «Sí, vivo solo. ¿Y no tienes miedo?», insistió ella. «Mi casa es chiquita, pero si estoy sola me da miedo el monstruo del armario. Aquí debe haber monstruos muy grandes porque la casa es gigante». Arturo soltó una risa seca, un sonido oxidado que parecía rasparle la garganta.
Los monstruos de esta casa no viven en los armarios, niña. Viven afuera y usan trajes caros. Y no tengo miedo. Tengo aburrimiento. Sofía asintió, como si entendiera perfectamente la filosofía de un hombre de 75 años. Dejó su taza en la mesa y lo miró muy seria. Mi mamá dice que cuando uno está solo, tiene que hablar con Dios. Yo hablo con Él todas las noches antes de dormir. Le pido por mi mamá, por mi abuelita Clara, y por mi perrito que se fue al cielo. Arturo sintió un nudo en la garganta. La fe era algo que él había perdido hacía décadas, enterrada bajo montañas de contratos y decepciones. Eso está muy bien, murmuró él, desviando la mirada hacia la ventana. Hoy voy a pedir por ti también, anunció Sofía con determinación. Voy a decirle que te mande amigos para que no estés aburrido, y que te cure el temblor de la mano. Eres el mejor abuelo que me ha prestado Dios, aunque digas que no eres mi abuelo de verdad. El silencio que siguió fue denso, pero cálido. Arturo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. Esa niña, que no tenía nada, le estaba ofreciendo lo único que poseía, sus oraciones y su cariño. Nadie, absolutamente nadie, le había ofrecido algo tan puro en años. Sus hijos solo llamaban para preguntar cuánto tardaría en morir o en repartir la herencia. Arturo se limpió disimuladamente una lágrima con el dorso de la mano y miró a Elena, que observaba la escena conmovida desde la puerta. «Elena, acércate», ordenó él, recuperando su tono de autoridad, pero sin la dureza de antes. La mujer se acercó rápidamente. «Dígame, don Arturo, esto...» señaló a la niña y la merienda compartida. «Esto se queda entre nosotros. Nadie puede saberlo, especialmente mis hijos. Si Roberto o Claudia se enteran de que hay una niña aquí, harán un escándalo. Dirán que estoy senil, que pierdo la cabeza». Arturo clavó sus ojos grises en los de Elena con una intensidad feroz. «Quiero que traigas a la niña cuando no tengas con quién dejarla. Ella me hace compañía. Ella hace que esta casa no parezca un cementerio. ¿Trato hecho?» Elena sintió que el corazón le estallaba de gratitud. «Trato hecho, señor. Se lo prometo por mi vida». Arturo asintió y volvió a mirar a Sofía, que ahora intentaba mojar otra galleta en la leche. «Bien. Ahora, niña, límpiate esa cara». Un invitado en la mesa de Arturo Sandoval no puede tener bigotes de chocolate. Ese día nació un pacto secreto, un refugio invisible dentro de la mansión donde un viejo aprendía a ser abuelo, y una niña encontraba un protector, sin saber que los monstruos de trajes caros, de los que hablaba Arturo, ya estaban afilando los dientes para atacar. La paz en la mansión Sandoval duró exactamente 3 meses. Fueron 90 días de una primavera inusual en la vida de don Arturo, donde el silencio frío de los pasillos fue reemplazado por risas ahogadas, olor a galletas recién horneadas, y lecciones de historia que el anciano le impartía a una niña de 6 años que lo escuchaba como si fuera un sabio de cuento de hadas. Pero como Arturo bien sabía, la felicidad en esa casa siempre tenía fecha de caducidad. Y esa fecha llegó un jueves por la tarde, con el rugido inconfundible de un motor deportivo en la entrada de grava. Elena estaba en la cocina preparando la merienda y Sofía estaba en la sala, sentada en la alfombra, dibujando un retrato de Arturo con crayones de cera. El anciano dormitaba en su sillón. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, sin llamar, sin respeto, con la violencia de quien se cree dueño y señor de todo lo que pisa. «¡Papá! ¡Tenemos que hablar ahora mismo!» La voz estridente de Claudia, la hija menor de Arturo, rompió la magia de la tarde como un martillo golpeando un espejo. Arturo se despertó sobresaltado, llevándose la mano al pecho. Detrás de Claudia entró Roberto, con su traje italiano impecable y el teléfono pegado a la oreja, sin siquiera dignarse a mirar a su padre. «Te lo dije, Claudia, véndelo todo». «El viejo ya no rige bien», decía Roberto al teléfono mientras colgaba y miraba alrededor con desdén. «Hola, papá. Necesitamos tu firma para liquidar la casa de verano. Ese activo está perdiendo valor». Elena salió corriendo de la cocina, secándose las manos en el delantal, con el pánico escrito en el rostro.
Su peor pesadilla acababa de entrar por la puerta. Corrió hacia Sofía para levantarla del suelo y llevársela, pero ya era tarde. Claudia, con sus tacones de aguja resonando en la madera, se detuvo en seco al ver a la niña en medio de la sala principal. ¿Pero qué es esto?, dijo Claudia, arrugando la nariz como si hubiera olido algo podrido. Roberto, mira, ahora resulta que la mansión es una guardería pública. Roberto guardó su teléfono y miró a Sofía con una frialdad que helaba la sangre. Luego, sus ojos se posaron en Elena. «Tú eres la nueva sirvienta, ¿verdad?», preguntó con tono despectivo. «Se te paga para limpiar, no para traer a tu cría a ensuciar las alfombras persas. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esa alfombra? Más de lo que ganarás en 10 vidas. Lo siento, señor, yo...», empezó a balbucear Elena, abrazando a Sofía contra sus piernas, intentando protegerla con su cuerpo. «Saca a esa niña de aquí inmediatamente», gritó Claudia, dando un paso amenazante hacia ellas. «Es inaudito». «Papá, ¿cómo permites esto? Mira cómo tiene las manos, seguro están llenas de grasa o tierra. Va a manchar los muebles». La pequeña Sofía, que nunca había visto a personas tan malas, empezó a llorar en silencio, escondiendo la cara en la falda de su madre. La humillación era palpable. Elena sentía las lágrimas de impotencia quemándole los ojos, sintiéndose pequeña, sucia e indigna frente a aquellos señores que apestaban a perfume caro y arrogancia. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado callada para conservar tu empleo o habrías defendido a tu hija a gritos? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque lo que don Arturo está a punto de hacer nos enseña una lección vital. Don Arturo se levantó de su sillón. No usó su bastón. La ira le dio una fuerza que creía perdida. Vio a sus hijos, su propia sangre, tratando a una niña inocente y a una madre trabajadora como si fueran basura. Y luego miró a Sofía, la niña que le había traído agua cuando le temblaban las manos, la niña que rezaba por él. La comparación fue brutal. Sus hijos querían su dinero, la niña quería su bienestar. ¡Basta! El grito de Arturo fue tan potente que Roberto dio un paso atrás y Claudia se quedó con la boca abierta. «Nadie grita en mi casa, y mucho menos ustedes». «Pero papá, es la sirvienta», intentó replicar Roberto. «Esa sirvienta es la persona que me cuida mientras ustedes esperan a que me muera». Arturo avanzó hacia ellos, con el dedo índice levantado, acusador. «Han entrado aquí sin saludar, sin preguntar cómo estoy, solo hablando de vender mis propiedades. Y tienen el descaro de insultar a una niña que tiene más educación en su dedo meñique que ustedes dos juntos en todo el cuerpo». «Papá, estás perdiendo la cabeza», dijo Claudia, cruzándose de brazos con una sonrisa burlona. «Te estás volviendo senil. Mira, te encariñas con la hija de la chacha. Es patético. Seguro que esta mujer está planeando sacarte dinero, aprovechándose de tu soledad». «¡Largo de aquí!», bramó Arturo señalando la puerta. «¡Fuera!». Roberto y Claudia intercambiaron una mirada cómplice, una mirada de depredadores que acaban de detectar una debilidad en la presa. No se asustaron. Al contrario, vieron una oportunidad. «Nos vamos, papá», dijo Roberto con voz suave y peligrosa, arreglándose la corbata. «Pero esto no se queda así. No vamos a permitir que una oportunista se quede con lo que es nuestro. Volveremos». Salieron de la mansión dejando un rastro de veneno en el aire. Elena cayó de rodillas abrazando a Sofía, llorando desconsoladamente. Arturo se acercó a ellas y con mano temblorosa acarició el cabello de la niña. «No llores, mi niña», susurró el anciano, aunque su propio corazón latía con miedo. «No dejaré que les hagan daño». Pero Arturo no sabía que sus hijos ya habían maquinado un plan mientras caminaban hacia su coche. Un plan cruel para deshacerse de Elena y Sofía de una vez por todas, utilizando la única arma contra la que una empleada humilde no puede luchar, una acusación de robo. El domingo siguiente amaneció con un sol radiante, pero la atmósfera dentro de la mansión Sandoval estaba cargada de una electricidad estática peligrosa. Para sorpresa de todos, Roberto y Claudia habían regresado.
No entraron gritando ni exigiendo firmas esta vez. Llegaron con botellas de vino caro, sonrisas ensayadas y una supuesta bandera blanca de paz. «Papá, queremos disculparnos», había dicho Claudia al entrar, besando la mejilla de don Arturo con un cariño fingido que a Elena le dio escalofríos. «Nos comportamos mal el otro día. Queremos empezar de cero». Don Arturo, en el fondo de su corazón, sabía que sus hijos eran como tiburones que solo huelen sangre, pero la soledad de la vejez a veces hace que uno quiera creer en milagros. Aceptó la visita. Elena sirvió el almuerzo con el estómago cerrado, sintiendo las miradas de los herederos clavadas en su nuca cada vez que entraba al comedor. Sofía se había quedado en la cocina, con instrucciones estrictas de no salir, dibujando en silencio. El almuerzo transcurrió con una calma tensa. Al terminar pasaron al salón para el café. Fue entonces cuando Claudia desató la tormenta perfecta. «Voy al tocador un momento. Me dejé el bolso en la entrada», dijo Claudia, levantándose con elegancia. Pasaron 2 minutos. Solo 2 minutos antes de que un grito histérico desgarrara la tranquilidad de la tarde. «¡No puede ser! ¡Papá! ¡Roberto! ¡Venid rápido!». Todos corrieron hacia el vestíbulo. Claudia estaba allí, con su bolso de diseñador abierto, volcando su contenido sobre la mesa de la entrada. Maquillaje, llaves, cartera. Pero faltaba algo. «¡Mi reloj!», chillaba, con los ojos desorbitados por una actuación digna de un Oscar. «El reloj de oro y diamantes que me regaló mi marido. Me lo quité para lavarme las manos y lo dejé aquí hace 10 minutos. Ha desaparecido». «¿Estás segura, Claudia?», preguntó Arturo, frunciendo el ceño. «Segurísima. Estaba aquí». Entonces, su mirada se dirigió lentamente, como una serpiente apuntando a su presa, hacia Elena, que acababa de llegar al vestíbulo alertada por los gritos. «Solo hay una persona extraña en esta casa. Solo una persona que ha pasado por aquí mientras comíamos». Elena sintió que la sangre se le iba de la cara. «Señora, yo no he tocado nada. Yo estaba sirviendo el café». «Cállate, ladrona», intervino Roberto cerrando la trampa. «Papá, esto es lo que pasa cuando metes a gente de la calle en casa. Seguro que ya lo ha escondido en sus cosas para llevárselo. Exijo que revisemos su bolso ahora mismo». «No», suplicó Elena retrocediendo. «Señor Arturo, por favor, créame. Juro por mi hija que no he tomado nada». Pero la presión era insoportable. Claudia corrió hacia la cocina, donde estaba el bolso desgastado de Elena colgado en una silla, cerca de donde Sofía jugaba asustada. Claudia agarró el bolso y regresó al vestíbulo, con la niña corriendo detrás de ella gritando: «¡Deja las cosas de mi mamá!». «Vamos a ver qué esconde la mosquita muerta», dijo Claudia con una sonrisa cruel. Delante de don Arturo, Claudia volcó el bolso de Elena sobre el suelo de mármol. Cayeron pañuelos de papel, unas monedas sueltas, un rosario de madera barato y, con un sonido metálico y pesado, cayó el reloj de oro y diamantes. El silencio que siguió fue sepulcral. Elena se quedó petrificada, mirando el objeto brillante entre sus humildes pertenencias como si fuera una serpiente venenosa. «¡Ahí está!», gritó Roberto triunfante. «Lo sabía. Es una ladrona». «No, no». Elena cayó de rodillas, llorando, temblando incontrolablemente. «¡Alguien lo puso ahí! Señor Arturo, yo no fui. ¡Se lo juro por Dios!». Claudia sacó su teléfono móvil con una frialdad aterradora. «Voy a llamar a la policía. Quiero que esta mujer salga de aquí esposada y se pudra en la cárcel. Y esa niña... Bueno, Servicios Sociales se encargará de ella». Al escuchar eso, Sofía corrió a abrazar a su madre, llorando a gritos. «¡No se lleven a mi mami! ¡Ella es buena!». Don Arturo observaba la escena pálido, apoyado en su bastón. Miraba el reloj en el suelo, miraba a sus hijos indignados y miraba a la mujer y la niña destrozadas en el piso. La evidencia era irrefutable. El reloj estaba en su bolso. Lógicamente, Elena era culpable. Sus hijos lo miraban esperando la sentencia, esperando que él, el gran Arturo Sandoval, hiciera lo correcto y echara a la basura a quien lo había traicionado. Era el momento de la mayor injusticia, el momento en que la verdad parecía haber perdido la batalla. El dedo de Claudia flotaba sobre la pantalla de su teléfono.
a 1 milímetro de presionar el botón de llamada para contactar a la policía. La sonrisa de Roberto era la de un general que acaba de ganar una guerra sin disparar una sola bala. En el suelo, la imagen de la derrota era desgarradora. Elena sollozaba con la cara oculta en el cuello de su hija, mientras Sofía miraba a los adultos con una mezcla de terror y confusión, sin entender por qué aquel reloj brillante había causado tanto dolor. «Hazlo, Claudia», instigó Roberto. «Llama, que se la lleven. Es hora de limpiar esta casa de parásitos». «¡Un momento!». La voz de don Arturo cortó el aire. No fue un grito, fue una orden seca, cargada de una autoridad gélida que hizo que Claudia detuviera su dedo en el acto. «Papá, por favor, no te pongas sentimental ahora», bufó Claudia rodando los ojos. «La evidencia está ahí. Tienes que ser firme». Don Arturo caminó lentamente hacia el centro del vestíbulo. No miró a Elena. No miró a Sofía. Sus ojos grises, duros como el acero, estaban fijos en sus hijos. Con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito, sacó de su bolsillo interior una tableta electrónica que usaba para controlar la domótica de la casa. «Tienen razón en una cosa», dijo Arturo, deslizando el dedo por la pantalla. «He estado perdiendo la memoria últimamente. Olvido dónde dejo mis gafas, olvido nombres, pero hay algo que nunca he perdido. Mi instinto para los negocios y para detectar a los mentirosos». «¿De qué estás hablando, papá?», preguntó Roberto, perdiendo un poco de su arrogancia al ver la expresión indescifrable del anciano. «Hace un mes noté que faltaban algunas piezas de plata en el aparador. Pequeñeces. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que recordé que ustedes dos tienen llaves de esta casa». Arturo levantó la vista de la tableta y los fulminó. Así que, sin decirle nada a nadie, ni siquiera a Elena, mandé instalar un sistema de cámaras de seguridad de alta definición en cada habitación, incluyendo el vestíbulo y el pasillo de la cocina. El color desapareció de los rostros de Roberto y Claudia al unísono. Se quedaron pálidos, como si acabaran de ver un fantasma. «¿Cámaras?», susurró Claudia, bajando el teléfono lentamente. «Sí, cámaras. Y lo curioso es que acabo de revisar la grabación de los últimos 15 minutos». Arturo giró la tableta hacia ellos para que vieran la pantalla. El video era nítido y condenatorio. En la imagen, se veía claramente a Claudia aprovechando que Elena servía el café en el salón. Se la veía caminar de puntillas hacia la silla donde estaba el bolso humilde de la empleada, sacar el reloj de su propia muñeca con rapidez y deslizarlo dentro del bolso de Elena. Luego, se la veía regresar al salón, arreglándose el cabello como si nada hubiera pasado. El silencio en el vestíbulo cambió de bando. Ya no era el silencio de la vergüenza de Elena. Era el silencio del horror de dos hijos descubiertos en su propia vileza. «Papá, eso está manipulado. No es lo que parece», intentó tartamudear Roberto, pero Arturo levantó la mano callándolo. «¡Silencio!», rugió el anciano, y esta vez la furia contenida explotó. «Me dan asco. No han venido a verme. Han venido a destruir la vida de una mujer inocente y de una niña solo por codicia. Querían sacarlas del camino para asegurarse de que mi dinero siga intacto para ustedes». Arturo se acercó a Elena y le ofreció su mano para ayudarla a levantarse. Elena, temblando, tomó la mano del millonario y se puso de pie, abrazando a Sofía. «Levántate, Elena. Tú no tienes nada de qué avergonzarte», dijo Arturo con suavidad, antes de girarse nuevamente hacia sus hijos con una mirada que era una sentencia final. «Ustedes, en cambio, son la vergüenza de mi apellido. Largo de mi casa». «Papá, no puedes echarnos. Somos tus hijos», gimió Claudia, empezando a llorar lágrimas falsas. «Mis hijos murieron el día que decidieron que el dinero era más importante que la decencia», sentenció don Arturo, señalando la puerta abierta. «¡Fuera! Y no se molesten en llamar a los abogados. Mañana mismo cambiaré mi testamento. No verán ni un centavo más de mi fortuna mientras yo viva. Largo antes de que sea yo quien llame a la policía por intento de extorsión». Roberto y Claudia salieron corriendo, humillados, derrotados, perseguidos por la verdad que había quedado grabada para siempre. La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco, sellando el final de su tiranía y el comienzo de una nueva vida en esa mansión.
Cuando el eco del portazo final se desvaneció, un silencio nuevo se instaló en la mansión. Pero esta vez no era el silencio opresivo y solitario que don Arturo tanto había atesorado durante años. Era un silencio de paz, como el aire limpio que queda después de una tormenta violenta. Elena seguía abrazada a Sofía, todavía temblando por la adrenalina y el miedo, incapaz de creer que la pesadilla había terminado. «Señor Arturo», empezó a decir ella con voz débil, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Creo que lo mejor será que recoja mis cosas y me vaya. No quiero causarle más problemas con su familia. Ellos volverán, y yo no tengo fuerzas para luchar contra gente con tanto poder». Elena hizo ademán de dirigirse hacia la cocina para buscar su bolso, ese mismo bolso que había sido instrumento de la trampa. Sin embargo, don Arturo golpeó suavemente el suelo con su bastón, deteniéndola en seco. «Tú no te vas a ninguna parte, Elena», dijo él. Su voz sonaba cansada. Sí, pero había una firmeza nueva, una calidez que nunca antes había mostrado. «Si te vas, esta casa volverá a ser un mausoleo. Y yo no creo que pueda soportar volver a estar solo». El anciano caminó despacio hacia el sofá y se dejó caer en él, como si los años le hubieran caído encima todos de golpe. Hizo un gesto para que ellas se sentaran a su lado. Sofía, con esa intuición maravillosa que tienen los niños para saber quién es bueno y quién es malo, se soltó de su madre y corrió a sentarse junto al abuelito, tomando su mano arrugada entre las suyas sin dudarlo. «Hoy he aprendido la lección más cara de mi vida», confesó Arturo, mirando a la niña y luego a Elena. «Siempre pensé que mi legado era mi dinero, mis empresas, mis propiedades. Pensé que mi sangre eran esos 2 buitres que acabo de echar. Pero estaba ciego. La sangre te hace pariente, Elena, pero solo la lealtad y el amor te hacen familia». Arturo suspiró profundamente, sacando un pañuelo para limpiarse las gafas. «Ustedes estuvieron conmigo cuando estaba enfermo. Ustedes me dieron agua, me dieron compañía y me dieron oraciones, sin pedirme ni un centavo a cambio. Mis hijos solo querían mi firma para vender mis recuerdos. Por eso, he tomado una decisión». Elena lo miró asustada. «¿Qué decisión, señor?» «Mañana vendrá mi abogado y el notario», anunció Arturo con solemnidad. «Voy a reescribir mi testamento. No voy a dejar a mis hijos en la indigencia, porque un padre nunca deja de ser padre, por muy decepcionado que esté. Pero ya no tendrán el control de mi imperio, y voy a establecer un fideicomiso». Arturo apretó suavemente la manita de Sofía. «Elena, a partir de hoy tu salario se triplica, y no solo eso. He decidido asegurar el futuro de Sofía. Sus estudios, desde la escuela primaria hasta la universidad, estarán pagados. Pase lo que pase conmigo, quiero que ella tenga las oportunidades que tú no tuviste, y quiero que tú dejes de tener miedo al futuro». Elena rompió a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de un alivio tan profundo que le dolía el pecho. Se cubrió el rostro, abrumada por la generosidad de aquel hombre al que todos temían. «Señor, no sé qué decir. No merecemos tanto. Se merecen eso y más», la cortó Arturo con una sonrisa triste. «Porque ustedes me han devuelto algo que el dinero no puede comprar, las ganas de vivir. Tú, Elena, con tu honestidad y tu trabajo. Y tú, Sofía, tú me recordaste que todavía tengo un corazón que late». Sofía, al ver llorar a su mamá y al abuelo triste, hizo lo que mejor sabía hacer. Se puso de rodillas en el sofá y abrazó el cuello de don Arturo con fuerza. «Te quiero, abuelito», le susurró al oído. En ese abrazo, bajo la luz cálida de la lámpara del salón, se selló un pacto más fuerte que cualquier contrato legal. Don Arturo había perdido a 2 hijos ingratos esa tarde, pero había ganado una hija y una nieta que estarían con él hasta el final, no por su oro, sino por su cariño. La verdadera familia acababa de nacer. Don Arturo vivió 10 años más. 10 años que, según sus propias palabras escritas en su diario personal, valieron más que los 75 anteriores juntos. La mansión, antes gris y silenciosa como una tumba, se transformó. El jardín, que Arturo había prohibido pisar,
se llenó de flores, de columpios y, sobre todo, de risas. El señor Gruñón desapareció para dar paso al abuelo Arturo, el hombre que nunca faltó a una presentación escolar de Sofía y que aprendió a tejer torpemente solo para regalarle una bufanda hecha por él mismo en Navidad. Cuando el momento final llegó, no fue trágico ni solitario. Arturo falleció en su cama, tranquilo, un domingo por la tarde. No estaba rodeado de máquinas frías ni de enfermeras desconocidas. A su lado estaba Elena, sosteniendo su mano izquierda, agradeciéndole por haber cambiado su destino. Y a su derecha, sosteniendo esa misma mano que años atrás temblaba de soledad, estaba Sofía, ya una adolescente, leyéndole su libro favorito en voz alta hasta que el último suspiro del anciano se escapó con una sonrisa de paz. Sus hijos biológicos, Roberto y Claudia, recibieron lo que la ley obligaba estrictamente, la legítima mínima, suficiente para vivir, pero insignificante comparada con la fortuna que codiciaban. El resto del imperio de Arturo tuvo un destino diferente. Una parte aseguró que a Elena y Sofía no les faltara nada jamás, permitiendo que la niña se convirtiera años más tarde en una brillante doctora geriatra, dedicando su vida a cuidar a ancianos solos. La otra gran parte de la fortuna fue donada para crear la Fundación Sofía, dedicada a dar hogar y familia a niños huérfanos. La historia de don Arturo nos deja una lección que jamás debemos olvidar. La familia no se define por la sangre que corre por tus venas, sino por las manos que te sostienen cuando estás a punto de caer. El dinero puede comprar una casa llena de lujos, pero nunca podrá comprar un hogar lleno de amor. La verdadera riqueza es tener a alguien que llore tu partida y celebre tu memoria. Si esta historia te emocionó hasta las lágrimas y tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia que aparece en pantalla, porque también está llena de sorpresas y lecciones de vida que te harán reflexionar. Nos vemos en el próximo video.